Cuando tenía la edad de 12 años, tuve la oportunidad de hacer un viaje. Pude viajar al norte de mi país para visitar la casa de mis tíos abuelos. Ellos vivían en una ciudad muy pequeña, en una ciudad que tenía de todo, era pequeña pero tenía de todo. Pero eso no era lo excitante, lo de aventura. La aventura era cuando nos íbamos a un lugar lejano que ellos tenían, donde ellos sembraban muchas cosas y también tenían sus animalitos. Para llegar a ese lugar, pues teníamos que ir con varios transportes hasta que finalmente llegábamos al lugar y nos recibían 5 perros que salían corriendo, que eran los guardianes de ese lugar, que protegían ese pequeño lugar donde tenían mis tíos ahí lo que sembraban y los animales que ellos criaban. Y era un lugar donde no había luz. Así que para mí no había televisión, no había luz. Pero era un lugar sumamente divertido. Pasaba un tiempo de mucha diversión, salía afuera, veía los animales y me divertía mucho. Un día mi tía me dijo, vamos a cosechar mangos. Vamos a cosechar mangos. Yo había comido mangos, pero nunca los había cosechado. Así que fui con ella, yo tenía 12 años de edad y podía ver los árboles gigantes. Y yo decía, ¿cómo voy a cosechar esos mangos? Y ella con un palo los tumbaba. Y así los recolectábamos y teníamos los mangos. Y luego me decía, vamos a llevarlos a un lugar para venderlos. Y los llevábamos, pero yo me guardaba los mangos más ricos que se veían, me los guardaba y después los saboreaba, esos mangos deliciosos. Pero era interesante porque cuando yo me detenía y miraba toda la cantidad de mangos que había, todo lo que había, ¡wow!, decía. ¿Qué hicieron mis tíos? ¿Qué hicieron para tener tantos mangos? ¿Qué hicieron? Sembraron. Tuvieron que trabajar, tuvieron que sembrar en todo el terreno muchas semillas de mango para poder tener la cosecha grande. Ellos tenían que sembrar, tenían que tener mucho trabajo y a ellos sabían un principio. ¿Y cuál es el principio? Hay que sembrar para poder cosechar. Entonces, muchos queremos esta parte, sin que hubiera trabajo acá. Pero todos sabemos el principio. Si queremos cosechar en algo, tengo que sembrar. Ese es el principio de la siembra y la cosecha. Es un principio desde la antigüedad de la humanidad conocido para poder trabajar en la agricultura. Eso es, si un agricultor desea una cosecha, pues tiene que sembrar para poder tener cosecha. Si no, no va a haber cosecha. Si un agricultor quiere abundante cosecha, tiene que poner abundante semilla. Si desea tener una cosecha de calidad, su semilla tiene que ser de buena calidad. Así que hay dos cosas importantes: la calidad de la semilla y la cantidad de semillas que necesito para poder cosechar. Ahora, este tema, en el Nuevo Testamento, lo relacionan con el tema de dar para el Señor. Y aquí viene lo que les dije a través del correo electrónico que recibieron, que yo envío siempre el email semanal. Les dije, este domingo tengo un tema incómodo. Tengo un tema incómodo. Y no es un tema incómodo para ustedes, es un tema incómodo para mí como pastor enseñarlo, y para muchos pastores es incómodo, y a veces no queremos enseñarlo y evadimos el tema. Pero está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Entonces, como pastores, ¿qué tenemos que hacer? Enseñarlo. Enseñar lo que Dios dice. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ahora, ¿por qué este tema es un tema incómodo? Porque todos, o la gran mayoría, tenemos que crecer en el tema de dar. Quiero darte estadísticas para que me entiendas un poco. El 75% de los que asisten a una iglesia casi nunca dan. El 75% casi nunca da.
Quiere decir que la iglesia es sostenida por el 25% de los que asisten a la iglesia. Y ahí hay que hacernos preguntas. ¿Por qué los cristianos, sabiendo que la Biblia habla de dar, no están dando? Es una buena pregunta. ¿Por qué ese 75% no está dando? ¿Por qué algunos dan tan poco? Quizá porque arrastran ese concepto de dar limosna para la obra de Dios. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque no dan. Quizá algunos dicen porque han tenido una mala experiencia siendo manipulados para dar para beneficios personales de alguien. La realidad es que ha habido líderes que han abusado y han malinterpretado la Biblia, y esto ha ocasionado grandes problemas en el cristianismo y en el no cristianismo también. Y voy a ser bien directo con esto. Hay algunos líderes que manipulan las escrituras para buscar beneficios personales. Hay algunos, pero no todos. Lamentablemente, por ese algunos, pues mucha gente tiene un mal concepto de lo que es dar. Y sobre todo la gente no cristiana piensa que si voy a una iglesia, me van a sacar toda la billetera y me van a sacar todo el dinero, ¿no? Por eso no voy. Por eso cuando yo converso con algún no cristiano que me dice, yo no voy a ir a la iglesia, le digo, ¿por qué no vas a la iglesia? Porque me van a obligar a dar. Le digo, no, yo no conozco, serán algunas que lo hacen, pero si vas a esa, pues cámbiate y vete a otra donde te van a enseñar de dar, pero no te van a obligar. Y anda y no des. No des. ¿Sabes por qué? Porque Dios no necesita tu dinero. Dios es el dueño de todo. Así que no des, porque mientras que tú no eres regenerado, tu corazón no es regenerado por Dios, no entiendes el concepto de dar para la obra de Dios. Y he conversado con gente no cristiana que es muy crítica y que luego le digo, ok, ¿estamos claros? ¿Trato hecho? No das, pero vas. Y no van. Así que es una excusa, ¿no? Una buena excusa, pero no van. No van. Ahora, ¿qué la Biblia habla acerca de dar? Es un tema muy amplio y hoy día voy a tratar de hacerlo de una manera resumida. Y tenemos el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto, que habla todo el Antiguo Testamento, es muy claro. El Antiguo Pacto estableció dar el diezmo. El diezmo, que es el 10% de tus ingresos. El Antiguo Pacto fue muy claro y eso está establecido. Y el pueblo judío lo daba para cumplir lo que estaba establecido. Así que era una obligación. Ese es en el Antiguo Pacto. Pero en el Nuevo Pacto no se enseña en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, acerca del diezmo. Se enseña acerca de dar libremente. Pero viene ahí lo curioso. ¿Estás listo? Libremente, voluntariamente, pero generosamente. Generosamente. Y es más de lo que cumples. La gente en el Antiguo Testamento decía, hey, di el diezmo, cumplí. Check, ya, estoy bien. El Nuevo Testamento, que es la época de la gracia de Dios, Dios te dice, da voluntariamente, pero te pone algo. Da generosamente. Da con generosidad. Ahora, yo particularmente, y esa es mi forma mía, yo que no tienes que hacer la tuya, yo utilizo el diezmo como un punto de partida de donde doy. No, pero no es mi techo. Es mi punto de partida que me enseña de dónde partir. Pero tú puedes elegir porque tienes que partir de dónde vas a dar para el Señor. Ahora, Pablo va a hablar de este tema a una iglesia, a la iglesia de Corinto, ¿ok? Y ahí es donde va a estar la enseñanza el día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias, 2 de Corintios capítulo 9. 2 de Corintios capítulo 9. Y empieza a hablar Pablo y dice, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. El Pablo está diciendo, está utilizando
el principio de la siembra y la cosecha, que para ellos era muy conocido. Ellos entendían este principio porque la agricultura era parte de la cultura judía. Ellos sabían que alguien que siembra es alguien que trabaja. Sabe que quiero tener cosecha, pues tengo que trabajar una vez y siempre voy a tener cosecha. No, hay que sembrar, cosechar, hay que sembrar, cosechar. O sea que es algo constante que tengo que hacer. Quiere decir que hay que dar con constancia a la obra de Dios. Y él dice claramente, Pablo dice algo, ¿no? Hay dos maneras de dar. Hay el que da escasamente. Y tú dices, no, pero aquí está hablando de la siembra. Quiere decir que literalmente, pastor, está hablando acerca de sembrar semilla. Está hablando de sembrar frijol. No está hablando de dinero. Y sí, muchas veces cuando se habla de siembra, se habla de la siembra literal. Pero aquí, en este contexto de 2 Corintios 9, vas a verlo todo, léelo todo, y te vas a dar cuenta que Pablo lo está utilizando como una analogía para enseñarnos acerca de dar para la obra de Dios. Y entonces Pablo, para no decirle a los gente de Corinto, tú eres un tacaño, para no decirle tú eres un mezquino, porque suena fuerte, ¿no es cierto? Tacaño, mezquino. Entonces, el que siembra, ¿cómo? Escasamente. Eres un tacaño para el Señor, está diciendo. Pero se lo dice bonito, es polite, ¿no? Como acá en América, polite hay que ser, ¿no? El que siembra escasamente, pues, ¿qué va a pasar? Va a producir una cosecha escasa. Pero el que siembra abundantemente, con generosidad, va a traer como consecuencia una cosecha abundante. Entonces Pablo está hablando acerca de el dar dos maneras, de manera escasa, de manera mezquina o de manera generosa. Y está diciendo cómo la iglesia debe dar y está hablando con la iglesia de Corinto. Ahora imagínate un agricultor. El agricultor compró la semilla, pero esa semilla costó duro, costó mucho dinero, muchos dólares. Así que el agricultor cuando mira la semilla, mira cuánto dinero le costó. Y entonces el agricultor dice, solamente voy a poner un poquito de semillas porque me duele mucho tirar la semilla que he comprado en el suelo. Sería absurdo, ¿no es cierto? Claro. Él la compró, vale, pero para que eso se multiplique, tiene que sembrarlo. Y eso es lo que Pablo está hablando aquí. Si queremos ver realmente resultados en el reino de Dios, pues tenemos que sembrar con generosidad. Vamos al siguiente texto, a 2 Corintios 9:7. Y aquí viene también algo excelente. Pablo dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y empieza Pablo diciendo, ¿qué dice? Es una responsabilidad individual el dar al Señor. Cada uno ser responsable de dar a la obra de Dios. Ahora, tú me puedes decir, pero pastor, la palabra debe que aparece acá, usted dice que el dar es voluntariamente. Pero si ya me pusieron debe, ya no es voluntario, ¿no es cierto? Ya debo, o sea, tengo que hacerlo. Pero eso es porque estamos usando la nueva versión internacional. Si tú abres otras versiones y lees otras versiones, no vas a encontrar la palabra debe. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en el griego. Y en el griego no existe la palabra debe. Dice, cada uno dé según lo que haya decidido en su corazón. Esa es la primera aclaración. Si hay alguien que me está diciendo, no, es voluntario, debe salir del corazón y debes dar. Dar habla de alguien que se ha vuelto una persona que da para la obra de Dios. Ahora, hay mucha gente que da. En el Antiguo Testamento los judíos daban, pero Jesús viene y dice, cuidadito cómo das. No es solo que des, sino cómo vas a dar para el Señor. Y dice, según lo que haya decidido en su corazón. Y acá viene algo que
Berito estaba diciendo cuando estaba hablándonos de las ofrendas, prepara tu ofrenda. Y eso es lo que habla acá. Decides de antemano lo que vas a dar como ofrenda para el Señor. Tu generosidad para el Señor lo decides con anterioridad para dar para el Señor. Ahora, algo interesante que les quiero decir. A Dios, pon la siguiente frase, a Dios le interesa más que la actitud con la que das que la cantidad que das. La actitud es sumamente importante, muy, muy importante. Y eso es lo que Pablo está hablando con la iglesia de Corinto. Por eso dice 2 Corintios 9:7, vamos a ver la parte de 9:7, cada uno debe dar según lo que haya dado en su corazón. ¿Qué dice? No de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Entonces, hay dos actitudes incorrectas y hay una actitud incorrecta, ¿no es cierto? La primera actitud incorrecta es el que da de mala gana, ¿no? ¿Qué es de mala gana? Es interesante, esa palabra es el que da con sufrimiento. Ese da con mala gana, estoy dando pero no quiero dar. Quiere salir, pero no quiere salir. Tiene un dolor grande hoy porque tengo que dar. No des así. Mejor no des. Porque esa es una actitud que no estás haciéndolo como un acto de adoración a Dios. Y la otra es ni por obligación. Tengo que cumplir. Tengo que cumplir. Si no cumplo con Dios, es por sentirme obligado. Ya ha dicho Pablo bien claro, tiene que ser de corazón, tiene que ser voluntariamente, de un corazón regenerado. Entonces esas dos actitudes no deben ser parte de nuestra vida. ¿Cómo debo dar? Ahí viene lo interesante. Porque Dios ama al que da con alegría. Hay que dar cuando das, cuando sale el dinero y das. Cuando tú vas a pagar, cuando se está acercando para salir el dinero y vas a pagar la luz, cuando vas a pagar la renta, ¿lo haces con alegría? Empiezas a contar dólar por dólar. O sea, empiezas a hacer tu cheque y dices, ¿cuánto me va a quedar en el banco? Porque así es en la vida, el costo de vida. Pero cuando doy para el Señor, para la obra de Dios, es diferente. Yo debo dar para la obra de Dios con una actitud distinta. Y debo darlo con alegría. Entonces, da con alegría para la obra de Dios. En pocas palabras, lo que Dios nos está enseñando es, aprende a dar de forma generosa. Sé generoso en tu manera de dar a la obra de Dios. Ahora, Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo algo interesante. Él dice en una de sus prédicas, dijo, a mí no me gusta establecer al respecto ninguna regla para el pueblo de Dios, pues el Nuevo Testamento del Señor no es un libro de reglas, no es un libro apegado a la letra, pues la letra mata. Den, queridos amigos, como se lo han propuesto en su corazón y den proporcionalmente según el Señor los haya prosperado. Dios ama al que da con alegría. Pero si estamos aquí podemos decir, hay buenas razones para no dar. Hay buenas razones para no dar. No gano lo suficiente para dar con generosidad. Esa es una buena razón. No gano lo suficiente. No me alcanza el dinero. No me alcanza. ¿Cómo voy a dar? No sé cómo administran el dinero en la iglesia. ¿Cómo voy a dar? Algún día voy a dar. Algún día voy a dar. El que no da ahora, no vas a dar. El que no da en lo poco, no va a dar en lo mucho. Yo no doy porque la iglesia es espiritual. ¿Por qué necesita dinero?
Estás en sillas espirituales ahorita. Estás con luces espirituales. Tienes aire caliente espiritual. Son cosas que se necesitan para que la iglesia pueda hacer su labor, su función. Entonces, la verdad es que Dios desea transformarte a ti y a mí en un hijo de Dios generoso. Eso es lo que Dios desea. Y Dios quiere transformarnos en generosidad. Pero puedes seguir diciendo, pero ¿cómo lo hago? ¿Ok? 2 Corintios 9, versículo 8 al 10. Vamos a ver este pasaje. Mira lo que dice, este es maravilloso lo que dice acá. No te pierdas esto. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario. Y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres. Su justicia permanece para siempre. El que suple semilla, Dios suple la semilla. Al que siembra, que somos nosotros, Dios nos da la semilla, Dios nos da los recursos para poder sembrar. También le suplirá, ¿qué? Pan, que es el simbolismo de que Dios cuida de sus hijos. Suplirá pan para que comas, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Entonces, ¿por qué nosotros podemos dar a la obra de Dios? ¿Sabes? Acá hay un principio que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, a una iglesia que no ganaba en dólares. ¿No es cierto? Una iglesia que estaba en una época complicada. Y Pablo le dice, les está enseñando algo en este pasaje. Hey, hijo, Dios cuida de ti. Dios te provee todo lo que necesitas. Todo lo que tienes, todo viene de Dios. Todo. Cuando tú miras y volteas todo lo que tienes, sea poco, sea mucho, recuerda algo, todo eso viene de Dios. Dios te dio todo. Y si viste ese pasaje, muchas veces decía la palabra abunda. Dios te da en abundancia y tú decides qué hacer con ello. Pero Dios quiere hacer algo en ti y en mí. Quiere transformarme en un hombre generoso. Quiere transformarte en una mujer generosa. Y Dios no nos da todo lo que tenemos para que nosotros podamos almacenarlo y vivir una vida egoísta, sino Dios nos da lo que tenemos para sembrar, para dar generosamente. Ahora, algunos papás, quiero darle unos consejos a unos papás que le quieren enseñar a sus hijos a dar. Y he escuchado esto de muchos papás que han cometido este error, cuando le enseñan a sus hijos a dar. Hacen lo siguiente, yo quiero que mi hijo aprenda a dar para el Señor. Entonces, ¿qué hacen con sus hijos? Cuando viene el momento de dar, el papá saca su billetera y le da a su hijo un dinero para que su hijo dé. Y cuando el hijo es grande dice, voy a seguir dando porque aprendió de chico a dar. No lo va a hacer. ¿Cuál es el error en esa enseñanza? La intención es buena, la enseñanza es incorrecta. ¿Sabes? El hijo no lo va a hacer porque tú le diste para dar. Así que de grande va a decir, ¿quién me da para dar? Entonces, ¿qué mejor enseñanza puedes hacer con tus hijos? Ten 3 jarras en la casa donde tu hijo va a guardar lo que es su propina, lo que él gana en trabajar, lo que sea. Y en una jarra es para ahorrar, le enseñas a ahorrar. Otra jarra es para gastar, le enseñas lo que va a hacer para comprarse sus cositas. Y la otra jarra es para ofrendar. Y cuando va a llegar el momento de dar, no sale de tu billetera, sale de su jarra, donde él ve que entra y él ve, esto es mío, pero de ahí sale. Él aprendió desde niño a dar para el Señor. Así que te doy ese pequeño tip como papá para que le enseñes a tus hijos a dar. Dios cuida de sus hijos. Dios
provee nuestras necesidades. Él nos guarda y cuida. No hay justo que mendigue pan, dice la palabra de Dios. Él va a proveer de nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros debemos dar? Da generosamente, confiando que Dios cuida de ti. Cuando doy con generosidad y digo, ay, se va, ¿y cómo pago? Confía que Dios va a cuidar de ti. Confía que Dios va a proveer. Confía que Dios va a guardar de ti. Sabes, he realizado varios viajes misioneros y me ha encantado ir a pueblos muy lejanos donde hay iglesias muy pobres. Y nuestro corazón como iglesia era bendecir esas iglesias pobres. Así que juntábamos ropa, llevábamos víveres, llevábamos útiles escolares y dábamos entrenamiento a la iglesia. Predicaba yo el domingo, dirigíamos un campamento para niños y luego nos retirábamos. Pero, ¿sabes algo? Esos lugares estaban muy lejanos y eran lugares muy pobres. Pero desde el día que llegábamos como iglesia a esos lugares, nos cuidaban. Nos alojaban en sus casitas, nos daban de comer de la pobreza que ellos tenían. Y el día que nos íbamos, nosotros hacíamos la reunión final con ellos hacían algo. Ellos traían sus animalitos, que ellos cuidan porque es su valor. Es lo que ellos han guardado con mucho esfuerzo. Y ellos lo traían para prepararnos a nosotros una comida de despedida. Y nosotros les decíamos, no tienen que hacerlo, por favor. Pero ellos querían hacerlo. Gente pobre. Yo recuerdo una iglesia que estaba en las montañas, que teníamos que caminar hasta arriba. Y ellos traían sus animalitos y lo preparaban y nos atendían con amor. ¿Cómo gente pobre podía dar lo que era valioso para ellos porque habían aprendido una lección? Dios cuida de sus hijos. Dios guarda, Dios provee, Dios no te deja abandonado. Así que cuando yo aprendo a abrir mi mano, es que yo soy generoso. Doy con generosidad. El generoso abre la mano y da con generosidad. Y el que no da con generosidad, el que da escasamente, Pablo le quiere llamar escasamente al tacaño, al mezquino, al que da con mezquindad, es el que le duele, ¿no? Y le duele abrir la mano. ¡Ay! Abre un dedito, abre otro dedito para que no salga. El billete está ahí amarrado, ¿no? No sale el billete. Está ahí. Pero el que da con generosidad abre la mano y Dios cuida. Cuando abres la mano, Dios cuida de ti. Dios provee de ti. Pero cuando tú cierras la mano, tú pierdes el ver la actuación sobrenatural de Dios, cómo cuida de sus hijos. Porque tú te cuidas. Dices, no puedo dar, porque yo tengo que cuidarme. Y Dios te dice, ok, cuídate. Pero pierdes el ver el cuidado de Dios para sus hijos. Dios cuida a sus hijos. Si sigues dudando, mira, vamos a leer 2 Corintios 9:11. 2 Corintios 9:11 dice, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser, ¿qué? ¿Qué quiere convertirte Dios? En una persona generosa. Eso es lo que Dios desea de ti y de mí, que seamos gente generosa. Y dice, para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Dios quiere convertirte en alguien generoso porque Él es generoso. Dios te da porque su característica de Dios es generoso. Dios no te da porque está obligado a darte. Dios te da porque Él le van a hacer darte, porque Él es generoso. Ese es nuestro Dios. Así que da con generosidad, confiando que Dios cuida de ti. Pon la siguiente lámina, por favor. Da con generosidad, confiando que Dios cuida de ti. Doy generosamente porque Dios cuida de mí. Doy generosamente porque Dios quiere transformarme en un hombre
generoso y no que sea un hombre egoísta, en un hombre que me cierre solo en mí, sino en dar a otros para la obra de Dios. Pongámonos de pie. Nunca des porque te sientas obligado. Y nunca des con dolor. Si te duele tanto, no des. Porque no has entendido lo que es dar para el Señor. No has descubierto lo que es ver que Dios cuida de sus hijos, que Dios provee de sus hijos. No lo des nunca por obligación, no lo des con dolor. Da generosamente, porque un Dios generoso cuida de ti. Hay un Dios que cuida de sus hijos. Nuestro corazón en Ventrin Español es que más personas que hablan español conozcan de Dios como tú has conocido de Dios a través de esta iglesia. Ese es el corazón de nuestra iglesia. Y por eso ofrendamos para que la obra de Dios no se detenga, sino la obra de Dios siga avanzando. Ahí en el lugar que estás, inclina tu rostro y busca al Señor en esta mañana. Habla con Dios en este momento. Habla con el Señor. Hay un Dios generoso que quiere transformarte en un hombre generoso, en una mujer generosa, en un hijo de Dios generoso que experimente el cuidado y la provisión de un Dios bueno. Padre, gracias por este día, Señor, y gracias por tu palabra que hoy la hemos abierto con toda libertad. Y hemos visto esta enseñanza que nace de tu palabra y que como Pablo la enseñó a una iglesia de Corinto, una iglesia en el primer siglo. Y cómo esa iglesia descubrió el dar con generosidad, porque hay un Dios que cuida generosamente a sus hijos. Señor, que podamos experimentar la transformación en esa área de nuestra vida. Que cada uno de los que estamos aquí podamos terminar nuestra vida aquí en la tierra y poder decir gracias Dios porque nos transformaste en un hombre generoso, en una mujer generosa. Gracias, porque nos enseñaste que más bienaventurado es dar que recibir, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas a no solamente mirar nuestras necesidades, sino mirar otras necesidades. Padre, bendice tu iglesia, bendice a cada persona que da con generosidad para ti, Señor. Guárdanos, provéenos como siempre lo haces, con amor y con cuidado. Y que tu iglesia sea sabia en administrar todos los recursos que tú nos das para que tu reino siga avanzando, para que el impacto de tu palabra siga yendo a todo lugar y sobre todo aquí en Dallas, que llega cada día más personas, que llegan cada día más latinos, que llegan cada vez más personas con corazones quebrados, con corazones dolidos, con necesidad de encontrarse contigo, que nuestra iglesia pueda alcanzar a ellos y muchas iglesias puedan alcanzar a la comunidad que llega a Dallas y que está también en otros lugares del mundo. Úsanos para ser luz y sal. Pedimos todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios los bendiga, que tengan una linda tarde, una linda semana. Y los que son papás que se han registrado para el curso, por favor, quédense para la dedicación de los hijos, que ahí vamos a tener la explicación en unos minutos. Bendiciones mil.